Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado. Alberto Vegue había hecho un artículo espectacular sobre el Deportivo Español, ¿no? Nos interesaba conocer la historia del Deportivo Español, su vida a la gloria, a Primera División y luego esa caída tan triste que afectó a tanta comunidad de españoles aquí en Argentina. Y bueno, nada mejor que el entrevistado de hoy para indagar un poquito más y homenajear también al Deportivo Español de aquellas épocas de 70, 80 y 90. Así que bueno, primero presento a mi amigo Alberto Vegue. Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer como siempre. Y luego a Fernando Martínez Vela para que él sí presente nuestro gran invitado, un lujo de entrevistado. Muy buenas tardes a todos los seguidores de Balón Dominado. Lo digo siempre, el mejor canal de fútbol del mundo. Y hoy sí, Gustavo, como decías, qué mejor invitado para el Día Mundial de los porteros que un portero leyenda del fútbol argentino. Y no solo eso, yo creo que uno de los mejores jugadores que dio el campeonato argentino en los últimos 30, 40 años. Así que sin más dilación, presentarlo al gran Pedro Catalano. Bienvenido a Balón Dominado. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. A ver, arranco yo, Gustavo, Por si te supuesto, parece. por supuesto. A ver, decía que hoy es una efeméride muy señalada, ¿no? Y seguramente cuando usted era muy pequeño, había una canción cuyo estribillo rezaba tal que así. Hay un arquero maravilloso que de Rufino hasta River Plate, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos tiene que decir sobre ese personaje que hoy estaría cumpliendo años? Y bueno, para mí fue mi ídolo, fue todo. Yo de muy chico lo iba a ver a la cancha. Yo quizás tendría 6, 7 años, no más que eso, y mi tío me llevaba hasta la cancha de River. Teníamos que hacer un viaje largo, un trayecto largo, pero el solo pensamiento de ver que iba a ver a Amadeo en el arco, ya pagaba todo ese viaje y todo ese cansancio, ¿no? Realmente me marcó mucho en mi vida, me marcó mucho porque gracias a él me dediqué a ser arquero. Y bueno, el tiempo me dio la posibilidad de conocerlo, de hacer notas juntos, de transcurrir su cumpleaños cuando cumplió los 90, o sea que después el fútbol me deparó muchas, muchas alegrías al estar junto a Amadeo, ¿no? Sí, señor Catalano, creo que usted tiene que tener unos recuerdos imborrables de una época maravillosa que tuvo Deportivo Español, que no sé si se volverán a reproducir, mi deseo es que sí. Pero a mí me gustaría saber qué es lo que mejor recuerda usted de aquella época y lo peor. A ver, yo llegué en un club que estaba incipiente, que se estaba formando, que estaba creciendo. Allá yo llegué en el año 76. El club estaba en Primera C. El presidente era don Adolfo García Rebón. Y era un club pujante que se veía que ya quería crecer, quería despegar. Y bueno, a los 2 años asumió Río Soane la conducción del club y ya nosotros vimos que se le dio otro empuje, me refiero desde lo económico, desde las obras también, se aceleró todo, se empezó a construir el estadio, el equipo asciende a la primera B allá en el 79, y bueno, a partir de ahí fue todo muy, muy vertiginoso, y la verdad que después del 79, digamos en el año 83, un muy mal año para el club, muy mal año, peligramos caer en el descenso, en el 84 con semejante susto,
la verdad que hicimos una campaña espectacular y eso fue definitivo para el club porque explotó de una manera que uno no lo podía creer, la cantidad de gente que se asociaba, la cantidad de gente que había en las piletas, en las fiestas. Un club de 26.000, 27.000 socios, lo que significaba para nosotros un club, digamos, como se le llamaba, de poca convocatoria, tener semejante cantidad de gente, ¿no? Realmente es una época que haberme dado la posibilidad de haber jugado contra todos los grandes de Argentina, contra grandes jugadores. En esa época los jugadores no emigraban, participaban de los torneos nacionales acá, o sea que vos te encontrabas con todos los que iban a ser de selección, jugaban en contra tuyo cada fin de semana. O sea que todo eso, la verdad que me enriqueció, que me dio la posibilidad de conocer gente, de conocer estadios, y bueno, y el club siempre fue fiesta y alegría hasta que, bueno, las cosas empezaron a hacer de otra manera, a hacer mal, y el club empezó a caer en picada, y bueno, y terminó como todos sabemos ahora, ¿no? Con una quiebra y una pérdida del terreno y una lucha por seguir, a ver si se puede por lo menos conseguir para estar tranquilo por un par de años más. Pedro, me quería volver a la inauguración del estadio en 1981. Vino el Deportivo La Coruña a jugar el partido inaugural. ¿Qué recuerdos tenés y qué pasó para que antes sí tenían mucha colaboración del fútbol español, de la Real Federación, y poco a poco dejó de existir ese lazo, ¿no? Sí, sí, realmente uno recuerda de ese día una fiesta, una gran alegría de toda la gente, ¿no? La gente, mucho, mucha gente inmigrante, muchos hijos, nietos de españoles, la verdad que fue una fiesta formidable, ¿no? Se vivió con mucha alegría y realmente se había hecho un lindo estadio a pesar de que era chiquito, era muy coqueto y la verdad que ahí los grandes nadie quería jugar, todos trataban de sacarnos como era antes, ¿no? Que te sacaban y te prometían tantas populares y te llevaban a otro estadio y sin embargo igualmente en otro estadio también la pasaban mal porque Español tenía un muy buen equipo. Y después, viste, lo que pasa siempre, a veces cambia la conducción, quieren prometer cosas que nunca se iban a cumplir. Los jugadores que éramos base desaparecieron casi todos, se empezó a traer gente de otros lados que quizás no conocían un poco cómo era la mecánica del club, y bueno, y ya te digo, sobre todo las promesas de dinero que nunca fueron cumplidas porque era imposible, realmente era imposible pagar lo que se prometía y bueno, y así fue, ¿no? Que el club comenzó a tener problemas económicos y bueno, terminamos en una quiebra y bueno, con todo perdido ahora, ¿no? Me voy a ir muy atrás en el tiempo a un Pedro Catalano que vivía en Lanús, ¿no? Y que se despertaba a las 6 de la mañana, que era técnico mecánico, que tenía gente a su cargo y que vivía muy bien, de una forma acomodada. Y como dice el dicho, ¿no? A veces Dios le da alas al que no quiere volar. Pero ¿cuánto le debe usted a un tal señor Muñiz? Y sí, mi agradecimiento es eterno, ¿no? A pesar de que después yo no lo pude ver más, corté el vínculo, pero no, sino porque, no sé, se fue dando, se fue dando. Y yo recién empiezo a jugar en primera 10 años después que me descubre él. Me descubre porque yo jugaba en los torneos de Lanús y él le dice a alguien por qué no me lleva a que me vean y bueno, y ahí nace todo, ¿no? Pero no fue intención mía de no verlo nunca más, sino que no se fue dando, no se fue dando, pero mi eterno agradecimiento. Y sí, yo vivía tranquilo, vivía de otra forma, vivía estructurado de una manera y de repente el fútbol apareció en la vida y hubo
que cambiar todo, porque cuando uno es futbolista profesional cambian un montón de cosas, ¿no? Por lo menos así siempre lo interpreté yo. Ya la salida, los sábados, los domingos, se acababa todo, ¿no? Y había que vivir de una forma distinta y había que hacerle comprender a la familia, sobre todo que uno vive para el fútbol y debe tener prioridad lo que es el trabajo de uno, ¿no? Eso es lo que por lo menos lo que me pasó a mí. Sí, al hilo de lo que le acaba de preguntar Fernando, y pese a que no le gustan los elogios, hay un hecho que es evidente, es decir, nunca sabemos dónde la vida nos lleva ni qué nos depara la vida, ¿no? Entonces, una persona que estaba contenta con su trabajo de técnico mecánico ficha por Villadálmine, lejísimos de donde vivía. Ahí Villadálmine asciende, sin embargo, se va a una categoría inferior o se queda en la categoría con Deportivo Español. Y ahí en Deportivo Español hay un alzamiento tremendo por el club, de tal manera que la modestia de Pedro Catalano, en fin, me gusta, pero hay que reconocer que es una persona que sigue teniendo el récord en toda Argentina de máximos partidos jugados seguidos, que son creo que 333, que serían unos 9-10 más si contamos la Conmebol, que no están contadas. Y que además es el máximo o el jugador que más partidos ha jugado con el club. Creo que eso habla de la importancia que puede tener un jugador que se mantuvo 18 años, creo, en Deportivo Español y de la trayectoria de un jugador. Creo que es para estar muy orgulloso. Sí, por supuesto que estoy orgulloso y a pesar de que tuve una salida del club no muy clara ni linda, porque yo no hubiera deseado, siempre hubiera deseado retirarme en Español, pero bueno, no lo pude hacer, este, qué sé, pero no sé a qué adjudicarle bien el problema, pero la cuestión es que yo no me pude retirar en mi querido club, lo tuve que hacer en Arsenal de Sarandí. Después con el tiempo algunas heridas cerraron y volví a trabajar, estoy trabajando en el club desde el año 2011, fin del 2011, estoy trabajando con los arqueros, ahora estoy con los juveniles, coordinación. O sea, siempre estuve muy ligado al club, siempre estuve muy agradecido de la posibilidad que el club me dio de que la gente me vea en el fútbol grande, ¿no? Yo realmente cuando empecé allá por el 76, nadie hubiera imaginado hasta dónde uno iba a llegar. Eh, Tampoco eran años excelentes, sino que había sub y baja. Y yo me doy cuenta que a partir del 84, cuando el equipo asciende a la primera A, recién ahí me quedé sólido y es como que ahí me di cuenta de que sí, que estaba haciendo las cosas bien y que la gente se había dado cuenta y empecé a tener todo el respaldo de la gente, ¿no? Y Pedro, cuando salieron subcampeones de aquel River del Bambino Veira o cuando clasificaron a la Conmebol, ¿pudiste haber atajado en algún otro equipo o siempre tu meta era terminar la carrera en el Deportivo Español? No, a ver, por naturaleza soy un tipo cómodo, no soy tan, no soy tan ambicioso que voy buscando y buscando y buscando. Soy cómodo, si estoy bien, a veces me quedo. En español me sentía cómodo, me sentía bien, sabía lo que la gente me quería, y la verdad que no, a veces había algún ofrecimiento, algún interesado, pero siempre traté de mantenerme en el club, de quedarme en el club. El club me daba más o menos lo que yo siempre quería. No tenía grandes problemas, era un club que, que siempre hacíamos campañas bastante regulares, que sí, la verdad
que quedarme nunca fue un trauma ni nada, al contrario, yo estoy muy orgulloso, muy tranquilo, muy agradecido, ¿no? Sí, le quería hacer una pregunta, porque la nostalgia nos lleva a un fútbol argentino donde había numerosos dirigentes, vamos a, vamos a denominarlos histriónicos, díscolos, etcétera. Yo tuve varias anécdotas con el gran Eduardo López en su bingo en Rosario a las 3, 4 de la mañana. No tuve el honor de conocerlo al señor Río Seoane, pero me gustaría saber si nos puede contar alguna anécdota de Río Seoane, ¿no? Algo que haya vivido con él, que nos lleve a la nostalgia. A ver, yo digo que Francisco era tan odiado como tan querido, ¿no? La gente estaba muy dividida, había mucha gente que lo quería, que lo idolatraba, y hay otra gente que realmente lo detestaba. Eh, a mí, conmigo, siempre tuvo un buen manejo, siempre, la verdad que la palabra de él que me daba siempre la cumplió, no tenía, no teníamos grandes sobresaltos, él en el club, la verdad que vuelvo a decir, cuando uno habla bien de Río Seoane hay un montón de gente que se le pone en contra, pero bueno, yo digo lo que a mí me parece, cada uno tiene su opinión y son todas valederas, ¿no? Pero yo creo que fue el que inyectó al club ese despegue que hizo que Español llegue a primera. Si no hubiera estado él, yo creo que nunca hubiéramos llegado, nunca nos hubiéramos mantenido después durante 14 años, y bueno, después, yo la verdad que me fui 4 años antes de que Español descienda, que así, no sé qué fue lo que pasó en esos últimos 4 años como para que venga semejante debacle, pero más o menos uno imaginaba las cosas que pasaban, ¿no? O las conocía, mejor dicho. Pero era único, era capaz de cualquier cosa, de decir cualquier cosa, de enfrentarse a cualquiera, de no quererse bajar de un avión cuando teníamos que ir a jugar a Córdoba, me acuerdo un día, porque lo habían hecho subir en lista de espera y después llegó el pasajero titular y lo querían bajar y él nunca bajó. Vino gendarmería, policía, las azafatas, los pilotos, y el tipo se quedó arriba del avión y dijo, yo de acá no me muevo porque a mí me hicieron subir, y realmente tenía razón, y el plantel salió 1 hora después de Aeroparque porque Ríos no se quería bajar del avión. Y era así, un presidente que era capaz de venir con una valija con 2 millones de dólares en efectivo y mostrarla ante el público para decir que esta iba a ser lo que lo iba a bancar en las próximas elecciones y la gente lo votaba, ¿no? Esas cosas tenía Francisco, que lo que prometía te lo cumplía, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que el señor Río Seoane tuvo mucho que ver en el gran momento que tuvo el Deportivo Español y en ese gran ascenso que tuvo. Pero como todos los presidentes que están cortados por este patrón, lo mismo que te suben te bajan. Y a mí me parece que el señor Río Solane, pues eh, aquí en España decimos que se murió de éxito, es decir, se lo creyó de tal manera o se creyó tan poderoso que al final se creó tantos enemigos que se metió un tortazo impresionante. En España hay un ejemplo, lo comentábamos fuera de cámara, en España hay un ejemplo que a mí me recuerda mucho y además es una época muy pareja, que fue el presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, que consiguió un doblete con el Atleti y luego lo bajó. O sea que hay una semejanza en este tipo de personas que son tan histriónicas como muy bien decía Fernando. De todas maneras, Río Seoane se quejaba de que, en fin, tuvo que tomar una serie de decisiones porque la gente había dejado de ir al campo. Un equipo con 27.000 socios. ¿Puede ser esto cierto? A ver, el club tenía mucha vida social, pero deportivamente no acompañaba. Nosotros no íbamos a la cancha de
de Boca a jugar y teníamos una tribuna para nosotros con gente. Quizás era lo que le llaman popularmente la barrita, que era un grupo de 100, 50, y los familiares nuestros. Nosotros íbamos a jugar, a veces ni levantábamos la mano, no había nadie. Español fue así, pero socialmente vos no podías ir a comer un sábado a la noche porque no había lugar. Era una cosa impresionante, tenían todos los salones llenos, pero no acompañaba en lo que era la parte futbolística, digamos, por así decirlo. Un equipo que tenía poca convocatoria en ese sentido. Y eso a él lo sentía porque, que bueno, no generaba, decía, era un plantel que gastaba mucho, pero no se generaba ingresos para poder acompañar toda esa semejante buena campaña que uno hacía, ¿no? Me gusta, Pedro, que los homenajes se hagan en vida, ¿no? Que Diego Maradona alcanzó a ver que el estadio de Argentinos Juniors lleve su nombre, y bueno, Marcelo Bielsa tiene el estadio Newell's, y Pedro Catalano tiene una tribuna ahí en el estadio del Deportivo Español, junto con el Puma Rodríguez, Charlie Batista. Eh, ¿qué, qué sentiste cuando se inauguró esa tribuna con tu nombre? Y bueno, ahí el amor Sí. indestructible entre tú y el Deportivo Español, ¿no? No, pasa que al principio yo tenía vergüenza, te digo la verdad, tenía vergüenza, porque en el estadio el único nombre, la única tribuna con el nombre era el mío. Fue allá por el 99, por ahí. Entonces yo tenía mucha vergüenza, porque si bien uno tuvo un recorrido interesante en el club, no era para tanto como para que sea el único jugador. Entonces después el club cerró, cuando se vuelve a abrir, tuvieron la feliz idea de acompañar otros nombres, y eso, bueno, me puso un poco mejor, ¿viste? Me acomodé mejor y claro, por supuesto, siempre está bueno que a uno lo reconozcan y cuando uno lo puede disfrutar. Hace un par de años también la legislatura porteña me destacó como personalidad, valga la redundancia, destacada del deporte, y ahí pude ir con mi nieta y mi señora, mi hijo. O sea que está bueno que uno las cosas las pueda disfrutar en vida, ¿no? Todos estos pequeños homenajes que a uno le van haciendo. Sí, a ver, el otro día, no sé si Gustavo llegó a publicarlo, estuve en un almuerzo homenaje a la Araña Negra, a Lev Yashin, leyenda Ajá. de la selección soviética y del Dinamo de Moscú, y no sé si Gustavo ya estará por publicarlo, ¿no? Estuve en el evento sensacional, ¿no? Emotivo, espectacular, ¿no? Y Yashin dijo que la cabeza del futbolista, en su recuerdo, el futbolista nunca se autoengaña, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarle si tuviese, o sea, ¿qué atajada tiene usted en su cabeza como la atajada suya por excelencia? Porque alguna, por el contexto, por el partido o por su belleza, tiene que haber, ¿no? Y me gustaría preguntarle cuál es. Y como vos decís, hay muchas también, hay muchas de las otras, ¿viste? Que vos decís, ¿cómo pudo haber pasado esto? Y pasó, y pasó. Pero, pero por lo emotivo, por lo que significaba ese resultado para nosotros, y por sobre todas las cosas, por hacer callar a más de casi 70.000 almas que estaban en el estadio, que eran todas de Boca, y nosotros jugábamos ahí un grupo como recién te decía, de kamikaze, que íbamos a ver lo que pasaba. Me quedo con esa del final, ya sobre la hora, que le saco a Giuntini, que aseguraba el triunfo, ¿no? Terminamos 3-2 ganando en la Bombonera, y postergando el de Boca fuera campeón. O sea que eso fue el 6 de diciembre del 92. Y esa atajada a Giuntini es la que más recuerdo, porque quizás sea una de las últimas más importantes, y si hubieron otras ya estuvieron mucho más atrás, entonces, pero me quedo con esa, ¿no? Sí, Deportivo Español, Deportivo Italiano, Paraguayo, los llamados clubes de las colectividades,
había un sentimiento muy arraigado de la procedencia, de donde venían, para con estos clubes que se crearon. Por algunos vídeos que he visto y por algunas charlas que he tenido con gente ya bastante mayor de Deportivo Español siempre ha llevado el nombre de España o el sentimiento hacia España muy, muy dentro. Quizá fuera porque eran señores que o venían directamente de la emigración o era una primera o segunda generación de emigración. ¿Hoy en día sigue habiendo ese sentimiento o ya desapareció? No, ha desaparecido. Ha desaparecido. Había empezado que volvió, no que había empezado, volvió de una manera cuando empezamos a llegar a primera. Uno veía que venían chicos muy chicos, que las generaciones se iba transmitiendo de generación en generación, pero ahora ya no sucede eso, no sucede eso. El club ha quedado, yo creo que ha quedado bastante averiado, y la verdad que a veces yo lo quiero con el alma, pero pienso que a veces es una utopía justamente pensar en que Español va a jugar en primera de nuevo, ¿no? Me cuesta mucho creerlo porque las circunstancias son otras, el contexto del país es otro, un montón de cosas hacen que tenga que descreer de que Español va a volver a los primeros planos, ¿no? Me refiero a la primera A. Ahora estamos en la cuarta categoría del fútbol argentino, que es la C, y nos cuesta acomodarnos. Yo prefiero, siempre lo digo, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Yo prefiero que el club esté acomodado institucionalmente, que las cosas vayan bien, que esté todo en su lugar, y a partir de ahí el crecimiento va a volver. Si está todo desordenado, estamos ahí a los tirones, estamos con problemas económicos, y va a ser muy difícil que podemos ascender, pero el otro año seguramente vamos a volver a bajar. Entonces, yo creo que se empieza desde una base, desde un orden institucional y que esté todo bien acomodado, y a partir de ahí sí pensar en saltar de categoría de a poco, ¿no? Bueno, mi última pregunta, Pedro, luego le dejo el final a mis compañeros. Dado el contexto que estás contando, que cuesta muchísimo ascender y establecerse en categorías más altas, si tuviéramos que resumir, y al hilo de la pregunta que había hecho Fernando de esa tajada, ¿no? De ese partido tan memorable en la Bombonera, que pospuso la consagración de Boca, ¿no? Luego de 11 años sin salir campeón. Si tendríamos que resumir la historia del Deportivo Español, ¿ese es el partido más icónico en su carrera? No creo, no creo. Uno no tampoco tiene que subestimar a los otros campeones que fueron los que ascendieron allá por el 66, ¿no? Sería muy injusto de nuestra parte solamente adjudicarnos nosotros, pero no nos olvidemos que también Español fue a una gira con ese equipo y jugó contra el Real Madrid en España. Entonces, yo digo que hubieron momentos importantes en la historia del club, y la verdad no me animaría a decir cuál fue el más importante de todos. Eso la gente, cada uno, viste, tiene su gusto, su paladar, pero fue muy importante haber jugado contra el Real Madrid en España, ¿no? A pesar de que lo goleó, pero bueno. Claro. Sí, bueno, para terminar esta charla, que para nosotros será memorable, ¿no? Con un grande de la riquísima historia del fútbol argentino, sacándolo a su ídolo, a Amadeo Carrizo. Usted tuvo el honor de ver lo que yo no vi, ¿no? La época del Loco Gatti, del Pato Fillol, etcétera. Para usted, ¿quién fue el mejor arquero argentino post Carrizo de la historia? El Pato, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. A pesar de que tenía un estilo muy distinto al mío, porque él era pura potencia, pura elasticidad, me quedo siempre con él. Me quedo siempre con él,
Y no es que sea consecuente, porque la verdad que yo soy hincha de River. Ya se habrán dado cuenta que iba de chico a la cancha, casi pero Amadeo y creo que el Pato son de lo mejor que tuvo acá Argentina, ¿no? Y bueno, date cuenta que pasaron muchísimos años como para que la selección encuentre un arquero donde todos estaban tranquilos. Si no, a partir el último había sido el Pato Filiol, donde toda la gente descansaba tranquila, sabía que estaba él en el arco. Después empezaron a venir muchísimos arqueros, pasaron la selección en un tiempo muy corto, y ahora, bueno, encontraron al Dibu y la gente volvió a estar tranquila. Bueno, pues al hilo de lo que estábamos hablando, a mí me parece que efectivamente creo que Argentina ha dado excelentes arqueros. Yo me quedo con cuatro, que son Amadeo Carrizo, Pato Fillol, Pedro Catalano y el Dibu Martínez, que acabamos de decir. Y yo creo que tenemos buen arquero, o perdón, Argentina tiene buen arquero para Sí. tiempo, tiene un excelente arquero. Tenía que cuidar un poquito, según mi gusto, las formas, porque hay veces que pierde las formas, pero creo que es un arquero excelente. Dicho esto, únicamente yo también le quiero decir, señor Catalano, mi última pregunta. Me llama la atención lo duro que fueron las autoridades futbolísticas y no futbolísticas argentinas con Deportivo Español en el proceso de quiebra. Porque a posteriori, unos años después, hubo equipos que podían estar peor que Deportivo Español y no los declararon en quiebra. Y máxime cuando el 70% de todos los acreedores que tenía Deportivo Español no estaban a favor del proceso de quiebra. Me llama la atención. Sí, sin lugar a dudas que llama la atención, porque yo creo que Español fue castigado por ese memorable paro que se armó en el fútbol argentino por los 6 jugadores que pedían la libertad de acción y todos fueron al paro y bueno, se paró el fútbol. Y sabemos que cuando se para el fútbol se para un montón de cosas, ¿no? Es más importante acá en este país el fútbol que si hacían paro los médicos. Pero si paraba el fútbol, ahí sí que se armaba, ¿no? Entonces le pasaron una factura importante a Deportivo Español. Creo que nadie lo ayudó, nadie le perdonó eso. Era un club que sí tenía algún problema, pero creo que era solucionable. Y bueno, lamentablemente perdió todo. Yo como jugador, la verdad que perdí mucho. Yo perdí mucho porque yo no entré en la convocatoria. A mí me sacaron de la convocatoria y me iban a pagar por afuera. Y la verdad que nunca cobré, perdí más de $200.000. Pero bueno, sigo yendo al club sin embargo y lo sigo queriendo, ¿no? Porque digo que a mí lo que me sostiene es el cariño de la gente. A veces los dirigentes van y vienen, no todos son buenos, hay varios que son tránsfugas, pero el cariño de la gente es genuino. ¿Te quiere o no te quiere? Y bueno, por eso sigo estando ahí, pero sí, Español fue castigado duramente y fue el único club de la Argentina que le pasó eso. Hubieron clubes quebrados y volvieron a salir a flote y ahora están bien. Comunicaciones, talleres, hay un montón. Y bueno, quizás también castigado por el presidente que había en ese momento. La verdad que es lamentable, ¿no? Todo. Buenísimo. Alberto, querido, perdona, pero me gustaría añadir a tu elenco, porque creo que si no estaríamos cometiendo aquí en Balón Dominado sacrilegio al gran Sergio Goycochea por lo que le dio a Argentina en un mundial, ¿no? Yo creo que merece estar Para en ese. penalti. Exacto. Para Sí, penales. sí. No, por supuesto. A ver, todo lo que un jugador que jugó en la selección nadie lo puede discutir, nadie lo puede discutir. Pero lo que pasa es que en el fútbol son gustos, ¿no? Es como las películas de terror, la de suspenso, la de comedia. Cada uno tiene su gusto. Y a veces a la selección van los arqueros que quizás no son los mejores. Pero bueno, es el gusto del técnico y hay que respetarlo. Después con sus actuaciones respaldarán
esas decisiones, ¿no? Perdón por terminar. ¿Usted alguna vez estaría cerca de ir a algún grande, no? Seguro que sí. No, yo nunca tuve yo no tenía una gran contra que nunca tuve representante. En esa época se usaba poco y yo nunca lo tuve y eso te frena mucho porque en el fútbol, en la vida, todo es por contacto. Hoy, si no tenés contacto es muy difícil poder llegar a algunos lugares. Y a mí me pasaba eso, por eso siempre estaba cómodo, no me codeaba con ninguno de esos. Y bueno, y pasé mi vida ahí tranquila. Como nunca imaginé que iba a jugar al fútbol, tampoco me desesperé por ir a ningún otro lado. Tal cual, como te bautizó en algún momento el gran Víctor Hugo Morales, Pedro I del Arco, decía en sus relatos aquí en Radio Continental. Así que nuestro homenaje para el Deportivo Español, que tanto, hoy, por obvias razones, que tanto queremos y deseamos que vuelva lo más alto posible, y un homenaje al gran Pedro Catalano con sus 333 partidos consecutivos como récord del fútbol argentino. Así que te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, de Balón Dominado, y bueno, te deseamos lo mejor. Bueno, muchas gracias para Gustavo, un saludo para Alberto, un saludo grande a Fernando también. Y bueno, será hasta la próxima. Y un placer. Chao, chao.